8:43. Esta semana tuvimos noticias sobre el cierre del proceso de negociación colectiva en Escondida. Y hubo algún tipo de riesgo también respecto a los efectos que esto podía generar desde el punto de vista de la actividad minera en un momento en que hay preocupación también por cómo va la marcha de la economía. De hecho, esta semana tuvimos detalles respecto a lo que había ocurrido con el indicador trimestral de actividad económica publicado por el Banco Central. Pues bien, a propósito de esta negociación en Escondida, se abre la duda respecto al efecto que esto va a generar también en otras negociaciones que están en curso o que vendrán en los próximos meses en el sector minero a nivel nacional. Se estima que son cerca de 30 los procesos que están en calendario, digamos, de aquí a fin de año y que podrían generar algún tipo de problema. ¿Por qué? Por la forma en la que Escondida sienta de alguna manera un precedente en el resultado de la negociación para el resto de los procesos de negociación colectiva. Vamos a conversar de este tema con el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. Está con nosotros a esta hora aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, bueno, se cerró finalmente este proceso que había generado harta incertidumbre en torno a Escondida, con un bono histórico que nunca se había visto en este tipo de procesos, de en total 33 millones de pesos, más otras regalías también que reciben los trabajadores en la faena de cobre más importante del mundo. La pregunta es cómo esto puede afectar al resto de las negociaciones que están en curso o las que vendrán en el resto del año. ¿Qué precedente sienta esta negociación, Juan Carlos? Bueno, es un punto de referencia. Escondida es probablemente la negociación colectiva más visible que tenemos en Chile, probablemente solo comparable con algunas de negociaciones de Codelco. Es muy seguida a nivel internacional, yo diría que no hay otra que tenga más seguimiento a nivel internacional. Por lo tanto, su resultado lo que genera es una expectativa sobre los trabajadores de otras compañías que quisieran emular las cantidades tan altas que se generan en esta negociación. Ajá. Lo que es bastante difícil, ¿no? Porque en las negociaciones, la minería en general, las diferencias de escalas y de volúmenes entre diferentes compañías es muy notoria. Entonces, sí, claro, es muy difícil replicar una realidad en otra, ¿no? Sí, claro. Juan Carlos, y en ese sentido, si es que consideramos el contexto de Escondida, es el principal productor, como decíamos, acá en Chile, 1.100.000 toneladas más o menos es lo que produjo el año 2023 y está muy por sobre la siguiente mina que produce cobre aquí en Chile, que es el Teniente. Si consideramos ese contexto, los términos de la negociación, los acuerdos que se alcanzaron y estos bonos, ¿te parecen razonables dentro del contexto de Escondida en particular? Bueno, definir si es razonable o no es difícil, ¿no? Pero lo que está claro es que Escondida es la única compañía en Chile, por las razones que tú dices, que puede dar un nivel de beneficios elevados como los que tenemos. Uh-huh. Si son excesivos o no excesivos, ese es un debate un poco más moral, diría yo, pero desde el punto de vista económico tiene una cierta justificación. Uh-huh. No olvidemos algunos aspectos importantes. En estos últimos 3 años en el mundo, en Chile, hemos tenido un efecto inflacionario bastante relevante, sí, sobre 20%, diría yo. Por lo tanto, si comparamos los montos que se acordaron ahora, solo a nivel de bonos, diría yo, uh-huh, no son tan distintos en términos reales de lo que fueron los últimos bonos en las negociaciones anteriores de esta misma mina. Ahora, para establecerlo de otra forma el punto, ¿qué factores entonces, qué parámetros son los que se consideran al momento de cerrar un acuerdo de este tipo? Porque, por ejemplo, está abierto el proceso de negociación también en el Teniente, en la división más importante que tiene Codelco a nivel nacional, son cerca de 3.000 trabajadores los que están involucrados en ese proceso. Y te pregunto por los parámetros, no solo con lo que tiene que ver con la producción de un determinado yacimiento, sino también con otros, como por ejemplo el precio del cobre. Muchos analistas de mercado a nivel internacional plantean que perfectamente podría acercarse a los $5 el próximo año. Ese tipo de factores, ¿cuán relevantes son al momento de hacer estas negociaciones? Sí, es muy relevante porque define la capacidad económica que tiene la empresa para responder a las demandas de los trabajadores.
En el caso del Teniente, si tú observas la tendencia de la producción, más bien ha ido a la baja, ¿no? En los últimos años. En cambio, en el caso de Escondida, se ha mantenido niveles bastante elevados. Sí. El nivel de eficiencia que tienen las compañías también es importante. Las utilidades de Escondida son bastante importantes. En el caso del Teniente, Codelco, la verdad que hemos visto en los últimos años más bien una tendencia negativa. Por lo tanto, claro, eso tendencia se pone negativa, encima de la disculpa, mesa. Juan Carlos, ¿en producción o en costos? Bueno, los costos han venido subiendo de manera generalizada. En la minería chilena, según lo que vimos en los últimos años, hemos tenido un aumento del orden del 20% de los costos en los 3 últimos años. Ajá. Así que no hay prácticamente mina que no haya tenido un aumento de costos, ¿no? Y el precio del cobre, aunque nos hemos acostumbrado a vivir con precios altos, y eso ha sido positivo, pero en los 2 últimos años ha tenido leves descensos. Por lo tanto, los ingresos promedio de la industria minera se han ido reduciendo, ¿no? en los últimos años. Pero insisto, la escala y la rentabilidad de las minas es muy distinta y es difícil hacer comparaciones de lo que pueden ofrecer en una negociación colectiva. Ajá. Juan Carlos, ahora estos procesos que hemos mencionado, Escondida o el Teniente, por ejemplo, son 2 de otros que vendrán durante este año. ¿Qué efectos pueden tener, crees tú, en términos de producción de cobre estos procesos de negociación colectiva? Y las expectativas también que se pueden generar a partir de lo que se acordó en Escondida en particular. ¿Crees tú que va a venir un periodo de mayor conflictividad, por ejemplo, durante el segundo semestre en el sector minero? Mira, yo lo que sí estoy seguro es que va a haber mayores expectativas de los trabajadores. Por lo tanto, las negociaciones van a ser más duras, ¿no? Ahora, si eso va a resultar en mayor cantidad de huelga, eso es muy difícil determinarlo porque depende de muchos factores, pero este acuerdo, por la visibilidad que tiene, sí va a generar un mayor apetito en los trabajadores y las negociaciones van a ser más difíciles. Ahora, el efecto en la producción va a depender. Si tenemos huelgas prolongadas, claro, vamos a tener efectos en la producción. Mirando más a largo plazo, hay un tema que está ausente, me parece, en todo este debate, a ver, y es el de la productividad en la minería. Yo creo que hace ya muchos años que hay un diagnóstico de un problema de productividad en la minería chilena. Y me parece que el mecanismo de negociación sindical que tenemos no alienta una discusión sobre este tipo de problemáticas, que me parece deberían estar también encima de la mesa. Está bien discutir cuántas son las retribuciones económicas, pero me parece que tenemos que buscar un mecanismo para que haya una preocupación que resuelva el problema de productividad que hay en la minería chilena. Porque, perdón, Fernando. No, yo quería preguntar sobre esta situación que mucha gente puede haber sentido que fue un impacto gigantesco, donde el grupo de trabajadores rechaza un pago de 33 millones de pesos. De 27, se llega a acuerdo por 33. Sí. Bueno, ¿cómo cree usted que eso se ve a la luz del ciudadano común y corriente? Que dice, oye, pero yo rechazo esa cantidad de plata, ¿qué significa? ¿Cuánto se gana? ¿Qué tanto la minoría absorbe una tremenda situación económica que evidentemente no todo el resto del país tiene acceso a ella? Sí. Buenos días, Fernando. Hola. Yo creo que tienes toda la razón. Por eso mencioné el tema ético, ¿no? En algún momento de la respuesta. ¿Dónde está el límite justo, moral en este tipo de situaciones? Es una pregunta válida. Ahora, la realidad económica es que la industria minera es la actividad por lejos más importante de nuestro país. Y dentro del sector minero hay realidades también que son muy distintas, como estaba señalando, donde Escondida probablemente está, muy seguramente está en la cúspide de lo que es
el volumen y en un nivel de categoría mundial, vamos a decir. Y eso contrasta con el resto, gran parte de la actividad económica del país que no tiene los mismos niveles de negocio que logra esta Escondida, ¿no? Por lo tanto, es una realidad que ciertamente choca a la gran mayoría de los compatriotas que están en actividades que no tienen la misma capacidad económica que tiene la minería y principalmente Escondida. Juan Carlos, una última pregunta sobre lo que está pasando en el mercado a nivel internacional por estos días con el precio del cobre. Hemos visto una caída en los últimos meses bien sostenida en el precio del metal. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado por estos días? ¿Qué ven ustedes desde Plus Mining sobre lo que puede venir de aquí hacia fin de año para el precio del cobre en el mercado internacional? Sí. Bueno, hemos estado con fluctuaciones importantes en el precio del cobre en el último año. Tuvimos un aumento muy importante a principio de año. Eso fue porque hay una mina en Panamá que se cerró por un conflicto político bien importante. Bien grande, y esa es una mina muy grande y salió mucho cobre de las proyecciones de producción. Eso hizo subir el precio y muchos, digamos, pensaron de que era un escenario más definitivo, pero finalmente en las últimas semanas se ha ido consolidando una visión más negativa de la economía internacional, especialmente de la economía china. Hubo una importante reunión política en China donde no hubo señales de estímulo como se esperaba. China está tomando un enfoque muy cauteloso respecto del futuro. Está más bien preparándose para algunas crisis de cierta envergadura y no está poniendo tal vez todos los estímulos que se esperaban. Ajá. Y eso ha hecho que las perspectivas de demanda se hayan deteriorado. Con ello, el precio del cobre también ha venido cayendo. Bien. Mientras China no revierta esa situación, yo diría que el precio del cobre difícilmente va a regresar a los niveles cercanos a 4,5 o superiores que tuvimos a principio de año. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias por el contacto, Juan Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. 8:56.